El recorte presupuestal determinado por la Cámara, que asciende en términos netos a 8.855 millones, es decir, recortó 13.476. El INE actuará con responsabilidad para hacer los ajustes que sean posibles para disponer de recursos en mayor medida para estas elecciones judiciales. Interesante y relevante lo que comentaron algunos consejeros, consejeras, pero me pareció desatinado el comentario que hizo el consejero Jaime Rivera, sobre todo en la última parte, donde habla que la mayoría legislativa, refiriéndose claramente, evidentemente, a la que conformamos los partidos Morena, PT y Verde, la mayoría legislativa, tendrá que asumir las consecuencias. No creo que sea la forma de referirse al ejercicio constitucional que tiene la Cámara de Diputados. Sabemos que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados el determinar. Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para NotiTops MX. Si te ha atorado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, acorrala consejero, diputado de Morena, se lo surte a consejero del INE, lo dejó sin palabra alguna. Y es que hablando acerca del presupuesto para las elecciones de jueces, ministros y magistrados, pues el consejero marcó su postura con respecto a este dinero que se va a tener para realizar dicha elección. A lo cual, pues el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, le respondió con puntualidad. Esta es la triste historia de este consejero del INE que termina devastado. Vamos a escuchar. El Congreso de la Unión aprobó unas reformas al Poder Judicial que establecen, ordenan las elecciones de juzgadores, ministros de la Corte, magistrados, jueces de distrito y otros cargos judiciales. Estas elecciones que se encomiendan por ley al INE constituyen una actividad completamente nueva, una atribución que nunca había existido en la legislación electoral. Bueno, tampoco nunca habían existido estas elecciones. Y por lo tanto, se trata de atribuciones, obligaciones y funciones completamente nuevas y por lo tanto adicionales a las que cumple regularmente el Instituto Nacional Electoral, sea en años electorales, federales o en años sin estas elecciones, aunque siempre tenemos muchas funciones, incluidas la participación en algunas elecciones locales. En congruencia con estas reformas y las funciones que se tienen que cumplir, la Cámara de Diputados tiene la obligación de dotar a las instituciones encargadas de estas nuevas funciones de los recursos necesarios, y en este caso los recursos necesarios para una reforma judicial como lo que se aprobó. Hacer reformas no acompañadas de los recursos presupuestales necesarios puede hacer inoperantes tales reformas. Desde el gobierno federal y diversas voces del Poder Legislativo han dicho reiteradamente que el presupuesto que solicitó el INE para las elecciones de juzgadores era excesivo. No explicaron razonablemente por qué era excesivo. Y cuando desde la Cámara de Diputados se decidió hacer un severo ajuste al presupuesto solicitado por el INE, el más grande de la historia, tampoco se argumentó en el decreto correspondiente la motivación, la argumentación reforzada que debe haber cuando hay tales recortes, según además una sentencia de la Suprema Corte de Justicia a este respecto. El recorte presupuestal determinado por la Cámara, que asciende en términos netos a 8.855 millones, es decir, recortó 13.476, pero habría que descontar de esto los recursos previstos por el INE de manera precautoria para el caso de que hubiese
una consulta popular. Esta no se va a realizar, se venció el plazo y los procedimientos para poder hacerlo, y entonces, en términos netos, podemos afirmar que el recorte al presupuesto del INE aprobado por la Cámara es de 8.855 millones de pesos. Este recorte inevitablemente afecta a las elecciones del Poder Judicial, porque a estas le restan, descontando lo que ya dije, más lo presupuestado por el INE para todas las demás funciones y gastos que tiene que hacer, le quedarían solo 4.350 millones. Eso es lo que en principio la Cámara determinó que, al menos implícitamente, de los que el INE podría disponer para tales elecciones. Como esta cantidad es claramente insuficiente, que representa pues, casi la tercera parte de lo que el INE había presupuestado para estas elecciones, el INE está haciendo esfuerzos por reunir más recursos para hacer posibles las elecciones judiciales. Y está haciendo esfuerzos para hacerla lo mejor posible con recursos muy limitados. Y por ello se están revisando todos los gastos de las distintas áreas ejecutivas, de todas las unidades responsables del INE, para ver dónde es susceptible de disminuir algunos gastos para abonar a los recursos disponibles aprobados por la Cámara, que son claramente insuficientes para las elecciones judiciales. Pero hay que aclarar que en estos esfuerzos de ajuste en muchos rubros de los gastos presupuestados por el INE, no se deben afectar funciones esenciales del INE, porque además las funciones esenciales del INE y sus derivadas acciones promueven y garantizan derechos ciudadanos. De tal manera que cuando se recorta severamente el presupuesto del INE, no solo se afectan a esa institución, sino también potencialmente a derechos ciudadanos. Sería imposible llevar a cabo las elecciones judiciales en condiciones óptimas, o si se quiere, normales, como el INE acostumbra a hacer sus elecciones con todas las garantías de eficacia, de eficiencia, de transparencia y de confiabilidad. El INE hace elecciones, no hace milagros. El INE actuará con responsabilidad para hacer los ajustes que sean posibles para disponer de recursos en mayor medida para estas elecciones judiciales. Pero el INE actuará con plena responsabilidad para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones constitucionales y legales. La mayoría legislativa tendrá que asumir también las consecuencias de sus decisiones. Gracias. Había estado en la disyuntiva sobre intervenir o no en este tema. Me parece interesante y relevante lo que comentaron algunos consejeros, consejeras, pero me pareció desatinado el comentario que hizo el consejero Jaime Rivera, sobre todo en la última parte, donde habla que la mayoría legislativa, refiriéndose claramente, evidentemente, a la que conformamos los partidos Morena, PT y Verde, la mayoría legislativa, tendrá que asumir las consecuencias. No creo que sea la forma de referirse al ejercicio constitucional que tiene la Cámara de Diputados. Sabemos que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados el determinar el presupuesto de egresos de la Federación y asignar los recursos a cada ente, poder u órgano del Estado mexicano para que pueda cumplir con sus atribuciones. Nosotros hemos señalado, y lo hemos dicho con respeto, y así lo quiero volver a reiterar, que a nuestro juicio era necesario eficientar el ejercicio del gasto en este proceso de elección en el Poder Judicial. Pero ello no puede circunscribirse, como lo semblanteó usted, consejero Rivera, como con un velo de amenaza, donde, según su dicho, tendremos que atendernos a las consecuencias. No. Esta mayoría legislativa, que por cierto usted no quería reconocer aquí en esta mesa, es la mayoría legislativa que representa a la mayoría del pueblo. Y con esa responsabilidad se toman decisiones en la Cámara de Diputados y se hace con respeto y con diálogo. Y así va a seguir siendo. Creo que en esta circunstancia en la que estamos, lo más dable es serenarnos todos para poder construir la ruta que sea más eficaz, más eficiente, óptima, para desahogar esa obligación constitucional que ustedes tienen también, que es la de llevar a cabo esta elección del Poder Judicial. El Congreso de la Unión aprobó unas reformas al Poder Judicial que establecen, ordenan las elecciones de juzgadores, ministros,
Bueno, pues ahí se repite el video. Pues de esta manera trató de lanzarse contra Morena, el consejero del INE, pero muy hábilmente Sergio Gutiérrez Luna le dice, no señor, usted está equivocado, ¿no? Hay que ajustarse ahora pues a esta nueva forma de gobierno en la cual se busca la austeridad y no los derroches. Vean cuántas irregularidades dejó Lorenzo Córdoba con Ciro Murayama. Demasiadas. Y todavía falta ello, ¿eh? Yo estoy muy seguro que de los juicios políticos que quedan pendientes en la Cámara de Diputados está el de contra Lorenzo Córdoba. Porque no es posible que el señor todavía se encuentre haciendo política desde un portal anti AMLO, anti 4T en latinos y siga desde ahí dando sus opiniones, atacando al movimiento. Lo bueno que en esta ocasión se lo mostró y se lo dijo puntualmente diputado Sergio Gutiérrez Luna hacia el consejero del INE en plena transmisión en vivo. Pues, ¿qué piensan al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal. NotiTops MX, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos estaremos viendo, amigos, en una próxima video información. Y recuerden, pues que más noticias y tops aquí en NotiTops. Nos vemos en un próximo video.